Regresa el conjunto Alto Aragonés al canal y lo hacemos con este modo carrera maravilloso del FIFA 22. Que bueno, hace demasiado que no subimos vídeo, así que vamos rápidamente ya con ello. ¿Creéis que volveremos con buenos resultados? Podéis aprovechar para dejarlo en la cajita de comentarios. Yo no os lo puedo decir, pero bueno, tendréis que quedaros hasta el final del vídeo para saberlo. Bienvenidas amigas y amigos un día más aquí a Deporte Aragonés, ya sabéis, vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés y además un canal de YouTube cuyas siglas también podrían significar derretir algodón. Y es que he escogido este significado para las siglas de DA, de Deporte Aragonés, ya que creo que a más de uno se le habría derretido el algodón de azúcar si eso fuese posible. Si, bueno, desde el último vídeo que subí, la verdad es que hace ya muchísimo tiempo, creo que fue en enero, principios de enero, que fue también cuando grabé, la última vez que grabé fue para Reyes, grabé dos vídeos, uno de ellos fue el del modo carrera anterior, el capítulo 2 creo que era, y otro es este modo carrera porque ya está grabado, como podréis ver en distintas cosas del récord, ¿no? Del audiovisual, que este vídeo ya está grabado, pero esta introducción no, esta introducción es muy fresca y es tan fresca que tengo que ir corriendo a ponerme una chaqueta, así que me despido y os dejo ya con el Diego del pasado para que sigáis con este modo carrera. He procedido a renovar a varios puntales de la plantilla. No ha habido casi problemas, la verdad que eso me ha sorprendido bastante. Hemos conseguido renovar a Pulido pues por otros 3 años. Hemos conseguido renovar ya lo diré, a Nueva Cali, a la baja, porque cobraba 4.500 y he dicho, mira, vas a cobrar 4.000, una cláusula de 5,5. Pues mira, me ha aceptado. Bueno, yo quiero una cláusula de 6. Y Sebane, pues mira, les he puesto una cláusula de 10 porque yo no quiero poner cláusulas, pero he pensado que quizás sea más realista no poner una cláusula y que, pues si alguien me paga 10 millones, yo tengo que buscarme luego la vida para fichar a un jugador interesante. Y nada, he pensado que no voy a renovar a nadie más. Juan Carlos o sea, Joaquín, seguramente lo renovaré a mitad de año, depende de cómo vaya. Y ya veremos qué hacemos con los demás, pero creo que Miquel Rico no lo voy a renovar, que acaba contrato, está ya mayor. Creo que Marc Mateu dejaré que acabe su contrato, que quedarán 1 año y medio, creo, 1 año y esto. Así que eso. Bueno, ahora el Oviedo, un rival duro, la verdad. Pero creo que con el 4-3-3 este vamos a ir sobrados. Lo que sí que voy a hacer es poner a Pita de delantero, porque Aich está cedido. Así que no me interesa mucho el desarrollar a este chico. 73 más 3 se van. Necesito un medio centro defensivo top. A ver, Cristian Salvador. Bueno, vamos a probar con Cristian Salvador, ¿vale? Vamos a ver qué tal sale. Me acaba de molar mucho. Bueno, estos es que ni los voy a usar, Ratio a lo mejor lo podría usar, pero es que el resto no me interesa ninguno. Carlos Kevin quizás, pero es que tiene tantos delanteros como tengo. ¿Para qué? Bueno, vamos a ver cómo va contra el Oviedo. Ay, Dios mío, cómo estoy. Ay, señor. Vamos, vamos. La verdad es que me fastidia mucho lo de que no estén jugadores libres, que están libres en la realidad. O sea, que no pueda fichar a Giovanni Dos Santos, creo que es. Que no pueda fichar a Víctor Rodríguez. La verdad que me molesta bastante, he de decirlo. Yo quería volver a retomar ese lazo con la comunidad mexicana, volver a tener a un mexicano en el equipo que nos fuese importante. El pase es horrible, pero bueno. El pase ha sido horrible, Pita. Pero hombre, Pita. Penalti. Bueno, el Oviedo no quiere salir de su campo, ¿no? Por lo que veo. Oye, venga ya. Pero hombre, tío.
Pero Cristian Salvador. Oye, qué problema hay con los rebotitos y los rechaces, hostias. Quieto, moza, quieto, moza. Moza. Así usted me mata. Ojo, la presión del Oviedo es buena, Pero como salga... como salga. A ver. Vaya pase de mierda, ¿no, Cali? Para variar. Buenísima la entrada. Vale. Anda a tomar por culo. Sí, claro, y la abuela fuma. Venga, a correr. Joder. Bien pita. Es que no me deja hacer ni un regate, macho, ni un triste regate. Madre de Dios, qué pata. Me ha sorprendido hasta a mí, fíjate. Bueno. Qué asco da el Oviedo. Se han librado lo que no está escrito encima. Y este tendrá tarjeta, ¿no? Ahí está. Complicado se pone esto, Oye, venga, ya lo de los rebotes ya vale, por favor. Ya vale. Ya vale. Oye, venga. ¿Los centrales se van a imponer en alguna ocasión o qué? Bien. Venga, Joaquín. No llegas a nada, pita, tío. A nada. Esta, por supuesto, lo ganan ellos. Claro que sí. Joder, macho, salen como putas llenas. ¿Puedes robar el balón, Ferreiro, por favor? No tirarlo fuera. Jodo. Sí, yo quería dar el pase ahí, sí. A tomar por culo, tío. Tiene ventaja siempre los putos defensas. ¿Pero qué hace? Joder, Joaquín, el día que aprendas a dar un puto pase bien. Bueno, perfecto, claro que sí. Bueno, espectacular. Pero le quieres dar pase, que es que le das la X. Hostia puta, tío, me estoy poniendo mala hostia, Oh, el puto Oviedo y su puta madre. Que se lo saben jugar a correr con el Cuco Ciganda, macho. Hala, 400 tíos detrás del larguero. Detrás, que no delante, Oye, venga, ya. No, no, no. Estoy pasándolo mal, Puto Joaquín es muy rápido, pero... Los putos pases, por favor. Los putos pases, tío. Y los delanteros me están jodiendo la vida. El Mateus, este de los cojones. Jodo.
Espectacular, ¿eh? Es que me encanta cómo corren cuando les vas a dar un pase en corto. Les encanta correr. Les encanta buscar el espacio, ¿sabes? Cuando no toca. Bueno, no os cambiéis, no. Otro igual, o sea, no selecciones a Pita, no. No. Dásela al mediocentro defensivo, que seguro que la mete él. A tomar por culo. Fíjate que encima no va a salir. Es increíble, tío. Bueno, se viene otro gol. ¡Hasta luego! Oye. Venga, corre, Joaquín. Eres una mierda, Joaquín, ¿lo sabías? Una puta mierda. Lo para que no sabe ni cómo, tío. Venga. Se viene el gol. Ahí está. Puta mierda, de verdad. Partido. ¿Qué partido? Sí, metal del rugby. También. Bueno. No me remata, ¿sabes? El payaso. Ay. Porque llegan a todo, tío. Es que no pueden llegar a todo. Toma por culo, tío. Oye. Ya vale con la broma, Ya vale con la broma. Ya vale. Es que por banda le está haciendo daño, sí, pero... Mira, 4-4-2 está bien como ellos. Vamos a hacer un 4-4-2. Línea y listo. Se van fuera. O sea, se van en medio, perdón. Este Salvador fuera, va a entrar Gaitz. Ferrer y Joaquín. Mira, voy a cambiar de banda. Voy a cambiar de banda. Ay, señor. Mírale, el cuco. Payaso. Ahora se viene un gol, vamos. Esto está... Ya está. Pues que ahora ni la oleré, ¿sabes? Ahora, venga. Rápido. Venga. Joder. Hasta luego, crack. Es que no la voy ni a oler, ya lo estoy viendo. No la voy ni a oler. Su puta madre, qué pesadilla del puto FIFA, tío. Ay, qué partidos más aburridos y de todo. Bueno, madre mía, qué remate. Se empeñan en ponérselas a Luismi, que por lo visto tiene de remate 14. Joder, cómo corren, tú. A tomar por culo, tío. Se pega la parada de todos los tiempos. Ferreiro tirando con la derecha, por cierto. Voy a tirar con la izquierda, el imbécil. Madre de Dios, ¿dónde está la gente? Pero es que es espectacular. O sea, habéis borrado todos. Todos. Ni olerla, chavales. Bueno, el Oviedo, el mejor equipo de la historia, por lo visto. ¡Oye! ¿Y esto qué cojones es? Bueno. Ah, vale. No, Akari que se aparta.
Es que ni olerla, tío. De verdad. Acojonante. Por la banda. Venga. Puta mierda, tío. Madre de Dios. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tomar por culo. Perfecto. Pero que sí, la jugada de todos los tiempos, también te digo, ¿sabes? No. Yo quiero tácticas ofensivas, coño. Fuera. Entrar al área, lateral al ataque. Ya está. No sé si sabes, Gaitz, que le daba la X. Por tanto, lo que quiero que hagas es que la pases. Vaya golazo. Y con el lisiado. Vamos a ver la repetición porque es muy buena. Pita perfecto y Gaitz para adentro. Muy bien. Muy bien, muy bien. Mira, encima lesionado. Bueno, al menos ya desde la primera jornada seguimos sin perder. No está mal. No está mal. Y venga, vamos a ir con el último partido, que si no esto se va a hacer muy largo. Venga, vamos a hacer la entrevista. 2 tiros a puerta, O sea, 2 tiros, perdón. Y los 2 a puerta. La verdad que ha sido un partido duro. Pero es que el Oviedo parecía, vamos, ha habido un momento que les teníamos encerrados en su área y se han librado, se han librado, se han librado y se han librado. Teníamos mucha suerte. Suerte. Nosotros. No es una cuestión de suerte. Pedazo de imbécil. Mira, mira, mira. Se ha enfadado, Se ha enfadado de Deportes Aragonés. Entiendo la frustración del equipo. Como decía aquel... Oh, como odio esa frase. Como decía aquel... ¿Quién decía eso? ¿Quién? Shanghai está en su salsa. Pues a mí el que más me ha gustado ha sido Borja. Yo prefiero centrarme en mi equipo y en lo que podemos mejorar. Venga, vámonos. Chao, chao, chao. Y bueno. Y bueno, viste, pues... Octavos, no está mal. Vamos a ver los entrenos estos, vamos a simularlos rápidamente. Y me da igual quién hay en las... Ya diré. ¿Quién hay en los ejercicios? Joder. Me salía. Bueno, la Real Sociedad B está muy arriba, A ver el informe de Lemos. Oye, venga ya. Me interesa Lemos, Me interesa Lemos. Más acaba contrato. He visto que varios jugadores de Las Palmas acaban contrato. O sea, me interesa bastante. Mira, vamos a dejar la alineación titular, ¿vale? Pero vamos a probar el cambio de banda de Ferreiro y Joaquín. Mejoran, a pierna cambiada. 69 más 6, aquí más 5, 71 más 7. Cuidadito, cuidadito. Venga, Joaquín, macho. A ver si mejoramos esos pases. Tengo que poner a Joaquín a hacer pases como un loco. Porque cada vez que llega al área, tiene a alguien solo y hace un pase horrible. Pero bueno, me gusta bastante Joaquín, tanto en el FIFA como en la vida real. Me parece un jugador muy interesante, muy bueno. Para segunda división, claro. Pero bastante guapo, bastante... No sé, me gusta su juego, esa forma de correr, de luchar, de presionar que ya tiene, está muy bien. Y también que la pide lejos, que corre, que no le importa hacer desmarques de ruptura, que hay muchos jugadores que, vamos, parece que solo quieren recibir al pie y que no se mueven ni 2 metros. Así que me gusta bastante por eso. Bueno, vamos a jugar aquí un poquito con ellos. Venga, no, Cali, ponnos a correr. Bueno, se van este desmarque. Es una puta mierda.
Ese centro quería hacerlo el segundo palo, ¿vale? Le ha dado bastante fuerza, pero... O sea, al FIFA no le ha parecido oportuno, por lo que sea. Venga, crack. Joder, Gaitz, tío. Anda a tomar por culo. No se la quería pasar, se la quería pasar a Noakali. Os del Lugo. Uff. La jugada de todos los tiempos, del Lugo. Venga, vamos. Por este lado hay hueco ahora. Jodo que entrada. Jodo que entrada. ¿Quién es este guarro? Juanpe. Vaya guarro. Vamos. A cagar. Buah, luego tiene todo torres, tú. Madre de Dios. La verdad es que nunca tengo una estrategia con los corners. Siempre saco un corto y mal. O sea, no tengo una jugada específica que digas esto me funciona siempre. Bueno, ese pase en profundidad tenía que ser mucho más fuerte y mucho más lejos, por así decirlo, ¿no? A cagar. Espérate, el mayoral este me va... En fin. Me va a bailar. Puerta. Vamos, que corner, tío. No quiero ni verlo, por favor. No quiero ni verlo. Puto Chris Ramos, qué asco me das. Qué mal. Joder, qué guarros sois, Chavales. Bien. Vamos, bufa. Vamos, bufa. Vete a la mierda. Venga, vamos a intentar colgarla. Voy a ponerla a un diestro mejor. ¿Qué? Hala, por favor. Oye, a la calle. ¿Cómo? Ah, vale. A la calle, tío. O sea, vete a cagar. Madre mía, qué entrada. Venga ya, Gaich. Esto tiene que ser gol, Madre mía, qué gol más malo. Madre mía, qué gol. Llamadita. ¿De la selección? Llamada de Luis Enrique. Es lo que quiere decir, ¿no, Ferreiro? Madre mía. Madre mía, qué goles. Pero bueno, a ver, el remate de... O sea, el intento de remate de Gaich era buenísimo y no ha rematado por lo que sea. Así que, mira, no viene nada mal. Este golito y la expulsión tampoco viene nada mal. Están ellos con 3 defensas. No han hecho cambio para equilibrar al equipo ni nada. Bueno, da igual, si me van a meter 200. Bueno, uno, Cali se te ha ido la pinza. Fuera juego, crack. Fuera de juego, crack. Voy a fijarme ahora. Están solo 3 atrás. Buah, vaya cagadón del Lugo. Oye, tío. Bueno, va, perfecto. Esto me encanta. Cuando lo hace el FIFA, esto me encanta. Venga. Qué golazo, Ferreiro. Es que no habéis hecho el cambio, pues es que sois tontísimos. Vamos aquí con los panas. Con los panas de Huesca. Eso es... Madre mía, cuántos desplazados de Huesca, Buah. Buen gol, buen gol.
Pues es que he visto que estaban 3 atrás. O sea, si os fijáis en el mapita de abajo, no sé si lo conseguiréis ver vosotros, pero vamos, hay 3 atrás. No han llenado el hueco. Entonces, míralo. Falta un central. Joder, el Lugo con las entraditas. Bueno. Un autopase se ha hecho, ¿sabes? No hay fuera de juego, por lo visto. Bien pulido. Otro gol de córner, ya verás. Ya verás, como si lo viera. Vamos a sacar el portero un poco. Bien, no, Carly. Bueno, cuando quieras pitar, me avisas. Ah, que es córner encima. Claro. Madre mía, qué mal lo he hecho. Gracias a Dios, Gracias a Dios. Minuto 3 y he añadido 1. De verdad, de verdad. Siguen sin corregirlo, O sea, basculan. ¿Ves? Madre mía, qué mal. Pero qué pase de mierda es ese. ¿Y dónde ibas, Florian Miguel? Bien pulido. Joder. Espectacular. Ahora. Vaya entrada de mierda que te has pulido. Venga, va. Vamos, que era. Vaya mierda de pase de Ferreiro. Bueno, Nasi Miquel, ¿dónde vas? ¿Otro a la calle o qué? Otro a la calle. Pues que son unos guarros. Madre mía, qué cagada. El Lugo, Dios mío, con 2 menos. Madre mía. Pero oye, igual hago algo en cambio, pero es que como todavía no hemos conseguido marcar gol. Bien. El T. No, esta no es la aceleración de Gaich, no me está saliendo. No me está saliendo. Pues mira, vamos a quitar a Gaich, vamos a meter a Pita. Vamos a meter a Cris Salvador por Mosquera. Y vamos a quitar a Noah Cali para que entre Miquel Rico. Al final hacemos 3 cambios normales. Vaya mierda de pase, Sebane. Si es que eso era un pase. Yo al triángulo le he dado, pero tú no sé qué has querido hacer. Bueno, espérate que como me marque un equipo con 9, apaga y vámonos. Joder, el Chris Ramos este. Madre de Dios. Venga, va. El 6 este llevaba tarjeta, no me parece el Juanpe. Haces bien en quitarlo, macho. Haces bien en quitarlo. Tiene pocos huecos, no obstante, macho. Se repliega bien el puto Lugo. Está Sebane, Pita. Vale.
Aquí ya aparecen los huecos ya. Jodo. Jodo. Y acaban puertas, ¿sabes? Ah, venga. Vamos a hacer presión. Yo dudo mucho que saquen en corto. Estos con la cantidad de torres que tienen. Jodo. A correr, chaval. Qué buena pita. A cagar. No, es que era para... ¿En qué universo ese pase iba para la pita? ¿En qué universo? Ninguno. Ni en el multiverso de Spider-Man. Coño. Bien, bien, chavales, bien. Vamos, Miquel Rico, vamos. Buen pase. Vamos, Joaquín. Vamos, Joaquín. ¡Oh, golazo! Golazo. Fotito. Fotito porque vamos. 1-4, buen partido, buen partido. Las dos rojas, la verdad que nos la han puesto fácil. Vale. Jodo, pita, en el último segundo te tienes que cambiar de sitio, ¿no? Se venía corriendo por fuera y de repente he dicho, no, voy a meterme por dentro, que igual la recibo también ahí. Una puta mierda para ti. Vamos. Pero, ¿en qué universo va a ir ese pase ahí? O sea, es que me parece acojonante. Perfecto. ¡Hala! Debe dar una buena patada, Balón. Balón. Y el otro estira la pierna y ni le no toca roza. ni la pierna. Ni le Venga, roza. va, hombre, va. Ni le No, roza. oye. Toma. Con eso ya estamos servidos. Me apetecía, es que el Lugo con los cerdos que son... Mira, 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 encima perdiendo tiempo. Venga, hombre. ¿Que sabéis jugar a fútbol o qué? Joder, qué rico, tío. El pase ha sido horrible, pero bueno. Vamos a callar aquí a los del Lugo. Ya que Sebane ha sido un ex del Lugo, ¿verdad? Vamos, creo que ha sido un ex del Lugo. Ahora tengo la duda. Bueno, partido para disfrutar, ¿eh? Partido para disfrutar. La gente que se ha desplazado al Lugo creyendo... Bueno, lo ha hecho muy bien, así que... Lo ha hecho muy bien, quiero decir. Se han desplazado muchísimo, que es una locura desplazarte tanto, y encima te llevas el 1-5 con 2 expulsiones, con una patada de Cristian Salvador bastante maja, así que ha habido espectáculo. Bueno, Cristian Salvador también dispuesto a dar un poco más de espectáculo para no darle el balón. Fuera. Bien. Venga, la última, la última, la última. Quiero otro. Venga, hombre. Ahora pitas, rapidísimo. En el 2-0-5 ya pitado. Ahora a tomar por culo, macho. Ahora a tomar por culo, tío. Ay, en fin. Pues bueno, aquí termina seguramente este capítulo en modo carrera. Madre mía, 7 tiros y 5 goles. Creo que no voy a repensar, Creo que no hace falta motivar a los muchachos. Hoy vamos a celebrar y listo. Y el que vuelva a casa antes de las 5 es que es un parguelas. Bueno, pues parece que al final ha habido buenos resultados en este nuevo episodio de modo carrera. La verdad es que muy contentos con cómo está desarrollándose el modo carrera de la Sociedad Deportiva Huesca. Veremos qué ocurre en el del Real Zaragoza. Y bueno, os tengo que adelantar que el próximo capítulo, el cuarto capítulo, tendrá un pequeño salto en el tiempo porque he pensado que deberíamos terminarlo ya con el mercado de fichajes, al menos con su inicio, con quizás algún movimiento, sobre todo de salidas y alguna llegada que creo que debo hacer sí o sí. Así que, bueno, seguramente terminaré con ese mercado de fichajes y ya me podréis dejar en la cajita de comentarios o en redes sociales, ya lo que queráis, pues sugerencias para fichajes, por supuesto realistas, ¿vale? No quiero sugerencias de ficha Mbappé porque que termina contrato y lo puedes fichar gratis.
no me interesa, la verdad. Yo quiero hacer un modo carrera realista. Así que, bueno, con este adelanto de lo que está por venir, terminamos ya el vídeo de hoy. Que, bueno, tiene un mes de duración. O sea, desde que comenzó hasta que termina, dura un mes en la vida real, claro. Así que, bueno, terminamos ya el vídeo, que solo os tengo que recordar lo de siempre. Esos tres cosas para ser felices. Solo hay que hacer tres. Tres, y las tres las podéis hacer aquí, en Deporte Aragonés. Tenéis que primero que darle al like, que está por aquí abajo a la izquierda, ¿vale? Es un sitio muy fácil de encontrar. Tenéis además que, bueno, que suscribiros. Si todavía no lo habéis hecho, pues os tenéis que suscribir. Es que no sé a qué estáis esperando. Y ya por último tenéis que activar la campanita, pues para que os notifique YouTube de cuando subimos vídeo nuevo, que bueno, es cada un mes o cada 3 meses. Ya lo iréis descubriendo por vosotros mismos. Y también si queréis ser súper felices, perdón que ya no sé ni hablar, pues tenéis que comentar. Tenéis que comentar, ya lo sabéis. Y por supuesto, fichajes, no me los comentéis ahora, dejadlos para el siguiente, ¿vale? Empezar a investigar jugadores que acaban contrato, que pueden ser interesantes de segunda, de primera, qué equipos podrían bajar, algún jugador que nos pueda molar, quizás alguno del Levante, ¿no? Que en la vida real parece que está abocado al descenso, pero veremos si también lo está en la vida virtual. Y bueno, con eso terminamos el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. Os espero aquí a todos y acordaros de esas tres cosas para ser felices. Nos vemos, chicos.